Bueno, pues comenzamos. Yo soy Ana Arcos, soy médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital de Ciudad Real y va a presentar Leonor Ruano, residente R3 de familia, un tema muy frecuente que tenemos en nuestro día a día en los servicios de urgencias, que es la atención al paciente paliativo. Como bien sabéis, la edad media de la población está aumentando y cada vez es más frecuente que tengamos que atender a este tipo de pacientes y nos resulta un reto, ya que incluso hay veces que la decisión de tener medidas invasivas o seguir con el tratamiento, muchas veces las tenemos que tomar nosotros. Entonces hemos decidido realizar esta sesión con este tema para que nos pueda ayudar en nuestra labor asistencial. Así que nada, le doy paso a Leonor. Hola, buenas tardes a todos. Para empezar, vamos a presentaros a Manuel, que es un señor de 83 años que tiene un cáncer de próstata con metástasis óseas y que se encuentra en seguimiento por la unidad del dolor debido a que presenta un difícil control del síntoma. Acude al servicio de urgencias porque se ha exacerbado ese dolor y con su medicación habitual no consigue calmarlo. Según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se encuentra asociada a una lesión tisular real o potencial o que se describe como provocada por esa lesión. Esta definición nos comenta que el dolor va más allá del daño objetivado, que adquiere entonces un carácter subjetivo. Por tanto, es una experiencia compleja y multidimensional que puede englobar tanto el estímulo físico nociceptivo como los factores psicosociales y espirituales que lo modulan. Y se ha visto que el dolor es uno de los síntomas que más impacto tiene en la calidad de vida de estos pacientes, y tanto en las dimensiones físicas como mentales. Un 40% de los pacientes oncológicos y en estadios paliativos lo presentan y aumenta hasta el 70 y el 80% cuando la enfermedad avanza. Un 30% de los pacientes ya tienen dolor al diagnóstico y prácticamente el 80% de ellos lo presentan en las etapas finales. Además, entre un 30 y un 40% de estos pacientes van a tener un mal control durante su enfermedad y un 50% de los casos el dolor permanece sin control. ¿Cómo podemos explicar el dolor? Pues según su fisiopatología como un dolor nociceptivo, que se produce por una excitación anormal de los nociceptores, tanto somáticos como viscerales. Además, es el tipo de dolor más frecuente. El dolor neuropático, que es más difícil de definir por los pacientes, y el dolor idiopático, que es un diagnóstico de exclusión. Según la cronología, el dolor crónico está limitado en la duración. Persiste a lo largo de todo el día durante más de 3 meses y puede persistir más allá del tiempo de curación de las lesiones o la enfermedad, y no se sabe muy bien por qué pasa esto. El dolor agudo está limitado en el tiempo. Persiste mientras existe la lesión real o potencial. Y además se define como de reciente aparición y de duración limitada en relación a la causa y en relación causal o temporal al daño real. Y el dolor episódico es una presentación de un dolor agudo transitorio cuyo dolor basal está controlado y se exacerba. Además, es una variedad que se mantiene hasta el final de los días en los pacientes y se relaciona mucho con las lesiones óseas, con las metástasis óseas. Y por último, según el curso o la temporalidad, podemos tener un dolor continuo que persiste a lo largo del día y que no desaparece, dolor irruptivo, que son las exacerbaciones bruscas y puntuales que tienen lugar cuando el paciente tiene un dolor basal bien controlado, o el dolor incidental, que es un subtipo del dolor irruptivo, que es el que se desencadena con algún movimiento o con alguna acción voluntaria del paciente.
La evaluación inicial del dolor debe ser individualizada y el diagnóstico se va a realizar en función de la anamnesis, una exploración física completa y vamos a tener que revisar una serie de características del dolor que se puede recordar siguiendo la regla mnemotécnica Alicia. La de aparición, tenemos que determinar la causa y la temporalidad del dolor, dónde se localiza, cuáles son las características del dolor, cuantitativas, si el dolor es intermitente, cuándo se inicia, cuándo dura, o cualitativas, si el dolor es continuado, si es tipo calambre, si es tipo quemazón. La I de intensidad, que la puede definir el paciente o bien el familiar. Y para ello nos vamos a guiar de una serie de escalas que lo que intentan es valorar la intensidad y se pueden utilizar para monitorizar o seguir la eficacia del tratamiento. Tenemos varias escalas, la escala numérica en la que el paciente asigna un valor al dolor y va de 0 a 10. 0 no es nada de dolor y 10 puede ser el peor dolor que ha tenido el paciente. La escala descriptiva verbal en la que el paciente puede elegir entre 0, no hay dolor, 1, tiene un dolor leve, 2, tiene un dolor moderado, 3, hay un dolor grave, o bien el 4, que es un dolor insoportable. Y por último, la escala más utilizada, que es la EVA, y que es como acabo de decir, es la más utilizada. Tenemos que tener en cuenta que el dolor no controlado es cuando el paciente precisa más de 3 rescates al día a pesar de la medicación basal. ¿Cómo abordar el dolor del paciente? Pues de una manera multidimensional. Hay que tener en cuenta todas las esferas que rodean al paciente. Se tiene que tener en cuenta que la analgesia hay que administrarla de forma regular. Lo mejor es tener un horario fijo y hay que dejar pautada la medicación de rescate para poder tratar de manera adecuada las exacerbaciones que puede tener el paciente. La potencia del analgésico y el inicio de la analgesia no la va a determinar los escalones, como luego vamos a ver, sino la intensidad que refiere el paciente. Y se debe comenzar en el escalón adecuado, no hay que iniciar siempre en el primer escalón. Además, hay que adecuar el tratamiento a la fase en la que se encuentra el paciente. Si podemos, priorizar la vía oral y tratar de reevaluar la respuesta analgésica que va teniendo el paciente a lo largo del tratamiento y la aparición de los efectos secundarios. Es muy importante que tanto al paciente como a la familia se les enseñe a reconocer las exacerbaciones y que pueden utilizar las pautas de rescate. Y no hay que olvidar también el tratamiento no farmacológico. El tratamiento actual se basa en la escalera analgésica pautado por la Organización Mundial de la Salud, que propone una estrategia secuencial para el uso de los analgésicos y cada escalón se va asociando a un grupo de dolor. Lo bueno de esta escalera analgésica es que permite flexibilizar la elección de fármacos y lo más importante es que permite el uso eficiente de los opiáceos orales para controlar el dolor moderado o intenso. No existe un opioide que se paute de primera elección, sino que hay que elegirlo en función de la situación del paciente y de la intensidad del dolor que refiere. Además, la utilización de un escalón no excluye los anteriores. El primer escalón corresponde al dolor leve moderado, que en la escala EVA suele ser los valores 1 y 3. Tiene especial relevancia cuando en el dolor somático y se van a utilizar los AINES, el paracetamol y el metamizol. Respecto a los AINES hay que tener en cuenta que tienen techo terapéutico y que no existe una clara evidencia de la eficacia de unos frente a otros. Necesitan ajuste de dosis en los pacientes ancianos y en los pacientes con insuficiencia renal. Por tanto, elegir uno u otro puede ayudarnos el poder gastrolesivo que tengan. Los menos gastrolesivos son el ibuprofeno y el diclofenaco y se suelen utilizar en las pautas que están reflejadas en la diapositiva. También hay que tener en cuenta que los AINES son el grupo de fármacos que tiene mayor eficacia en los dolores óseos y en las metástasis óseas. También se puede utilizar el paracetamol o el metamizol. Además, el metamizol, al ser un fármaco espasmolítico, puede ser bastante útil en los dolores viscerales.
El segundo escalón lo podemos utilizar cuando el paciente nos refiere un dolor moderado, que corresponde a la escala EVA 4 y 6. Y se pueden utilizar opioides débiles, tanto el tramadol como la codeína, o los opioides potentes a dosis bajas, como puede ser la morfina, 30 miligramos de liberación controlada cada 12 horas. El tramadol, las dosis que se utilizan son entre 12 y 50 miligramos, y hay que tener en cuenta que se debe ajustar la dosis en insuficiencia renal, y existe la presentación tanto de vía oral como parenteral. La codeína se puede utilizar en dosis de 30 a 60 miligramos cada 4 o 6 horas, y la dosis máxima que no se debe sobrepasar es la de 120 miligramos al día. El tercer escalón lo usaremos cuando el paciente refiere un dolor moderado y grave, o valores 7-10 en la escala EVA. Y en este grupo tenemos los opioides más potentes. Actualmente en España existen 7 opioides que se utilizan para el dolor, que son la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la buprenorfina, la hidromorfina y el tapentadol. De elección va a ser y se va a utilizar la morfina, porque no tiene techo terapéutico, aunque se debe evaluar periódicamente al paciente para poder modificar la pauta o cambiar de un opioide a otro. Además, en caso de disminuir la intensidad del dolor, las dosis se deben ir reduciendo gradualmente en un plazo de 2-3 semanas. Y es posible iniciar el tratamiento con opioides sin necesidad de pasar por los escalones anteriores. En cuanto a la morfina, pues hay que tener en cuenta que tiene una vida media de 2-3 horas y que el efecto máximo se va a alcanzar en la primera hora. Y va a durar durante un periodo de 3 a 6 horas. Se metaboliza a nivel hepático y tiene una excreción renal de entre el 2 y el 10%. Para la vía oral existen 2 preparados, los de liberación rápida, que se pueden dosificar cada 4 horas, que son el Sebredol y el Oramorph, y los de liberación retardada, que se pautan cada 12 horas, y es el MST. Para la vía parenteral se suelen utilizar, se tiene que iniciar con 2,5 miligramos de forma subcutánea cada 4 horas. Y hay que tener en cuenta que para pasar de una vía a otra, la vía oral, la vía subcutánea va a ser la mitad de la dosis que estemos utilizando en la vía oral, y para la vía intravenosa un tercio. Las dosis mínimas a las que se tiene que iniciar la morfina, tanto a nivel subcutáneo como intravenoso, tiene que ser de 2,5 miligramos. Por tanto, en Manuel, que tenía un dolor no controlado, y con el tratamiento habitual, el paracetamol cada 8 horas y el nolotil cada 8, no se le controlaba el dolor. ¿Qué se puede hacer? Lo veremos a continuación. Aquí dejamos las tablas de las equivalencias de los opioides, que es bastante útil y bastante frecuente su utilización en el servicio de urgencias, porque si, por ejemplo, tenemos a un paciente que está con morfina oral en casa de 20 miligramos y pierde la vía oral, se le podría pasar a un parche de fentanilo de 12 microgramos. Entonces, son tablas que son bastante útiles a la hora de valorar y tratar a estos pacientes en los servicios de urgencias, porque nos permiten pasar de unas presentaciones y de unos opioides a otros. Por tanto, en este paciente que no se le controlaba el dolor, los posibles tratamientos, pues se le puede iniciar la morfina de 10 miligramos cada 12 horas, o bien el parche de fentanilo transdérmico cada 72 horas, para la comodidad del paciente o por riesgo de perder la vía oral. Para el dolor óseo, como hemos dicho antes, los AINES son una buena opción, y se podrían iniciar con diclofenaco de 25 miligramos cada 8 horas en ausencia de insuficiencia renal, asociada a terapia oral. Y debido a los efectos secundarios que tienen los opioides, podríamos iniciar también tanto un antiemético como un laxante. ¿Cómo hacer las pautas de rescate? Pues tiene que ser un 10% de la dosis total de morfina que se estaba
que se estaba tomando el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que en casa está tomando 20 miligramos de morfina oral al día, al pasarla a la morfina intravenosa serían 10 miligramos. Para poner los rescates en el servicio de urgencias, como lo que más se utiliza es la vía intravenosa, habría que poner un 10% del rescate de la morfina, de la dosis total de morfina intravenosa, que sería un sexto más o menos, y nos daría un miligramo a poner en la vía intravenosa. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, la mínima dosis a la que se tiene que iniciar son 2,5 miligramos de morfina, que es lo que se tendría que poner en este caso. Y se pueden repetir los rescates hasta 30-45 minutos. Para seguir, vamos a presentaros a otro paciente. Carlos tiene 65 años, es un exfumador desde hace 6 meses y tiene un cáncer de pulmón en estadio avanzado. Lo traen al servicio de urgencias porque la familia lo encuentra en los últimos días muy nervioso, no duerme y ha empezado a tener alucinaciones visuales. Estamos ante un paciente con un probable delirium. ¿Qué es el delirium? Pues un estado confusional agudo que se produce por una disfunción orgánica cerebral difusa que tiene una etiología orgánica y a menudo es multifactorial. Va a producir un cambio agudo del estado mental y es fluctuante. Tiene falta de atención, un pensamiento desorganizado que afecta tanto a la memoria, a la orientación, al lenguaje, al razonamiento y a la percepción. Además, se está también alterando el nivel de la conciencia con alteraciones del ciclo vigilia-sueño, como ocurría en nuestro paciente, del comportamiento y de los estados afectivos. Y además no se puede explicar por otra patología neurocognitiva. Tenemos varios tipos de delirium. El delirium hiperactivo, en el que predomina la agitación psicomotriz y la irritabilidad, se pueden confundir con cuadros de ansiedad o de manía y es el tipo más frecuente. Es el de mejor pronóstico, pero tiene un alto riesgo de caídas. El tipo hipoactivo es aquel en el que predomina la somnolencia, la apatía y la confusión. Es menos frecuente, pero tiene un peor pronóstico. Además, son pacientes que requieren especial atención porque se pueden confundir con cuadros de depresión y llegar al diagnóstico puede ser más difícil. Y por último, el tipo más frecuente, que es el mixto. Está entre un 30 y un 40% de los pacientes. ¿Qué factores predisponen a padecer delirium? Pues la edad avanzada, sobre todo en pacientes con más de 65 años, que tengan un deterioro cognitivo o una demencia previa, la inmovilidad, que tengan déficit visuales o auditivos, que tengan varias enfermedades concomitantes, una situación nutricional deficiente y la polifarmacia, que suele ser frecuente en casi todos los pacientes. Y hay una serie de factores desencadenantes que se pueden modificar o tratar desde el servicio de urgencias y que también suelen ser bastante frecuentes. La utilización de fármacos anticolinérgicos como los antidepresivos tricíclicos o el uso de benzodiazepinas, los dolores mal controlados, las infecciones, las deshidrataciones y alteraciones iónicas, las deprivaciones del sueño, el estrés, el ruido, la inmovilización, las retenciones agudas de orina y los fecalomas, las lesiones neoplásicas y la toxicidad que asocian estas neoplasias en estados avanzados. Aquí os presentamos las dos escalas que en los últimos estudios recomiendan utilizar en el servicio de urgencias. La escala de detección CAM, en el que la presencia de un inicio agudo y curso fluctuante, la inatención, el pensamiento desorganizado, estas tres cosas juntas, o bien el nivel de alteración de conciencia alterado, nos podrían orientar hacia esta situación. Y luego tenemos la MDAS, que valora diversos ítems y también nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico. ¿Cómo tratar el delirium? Pues lo más importante es corregir las causas, las deshidrataciones, las hiperglucemias, hipoglucemias, las infecciones y revisar el tratamiento que está tomando el paciente. Algo también importante son las medidas no farmacológicas, evitar la mayor deprivación de los pacientes, que estén acompañados, que no proporcionarles los audífonos. Y luego los fármacos que se pueden utilizar, los neurolépticos típicos y los atípicos.
¿Qué contraindicaciones tienen la utilización de los neurolépticos típicos? Pues la enfermedad de Parkinson, las demencias por cuerpos de Lewis, las alteraciones iónicas, el tratamiento con quinolonas y los QTs alargados. Esto que os presentamos aquí es un protocolo que se sigue y que se ha desarrollado en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real por los adjuntos y que es lo que se está utilizando o se intenta seguir ahora en este servicio. Lo más importante... Espera un momento, porque me están diciendo que no se pasan las diapositivas. Ajá. Igual es que no sé si lo vais a ver desde aquí. A ver, vamos a ver. ¿Se ve ahora? Vale, perfecto. Pues vamos a seguir. Vale, pues si nos perdonáis vamos a seguir desde aquí, ¿vale? Porque así nos aseguramos que pasan las diapositivas. Perdón, un momentito. O si no, lo vamos a hacer desde el PDF. Vale. Vale, pues lo vamos a hacer desde aquí, que yo creo que nos aseguramos que se pasan. Vale, Leonor. Vale. Pues como estaba comentando, este es el algoritmo que se sigue en el servicio de urgencias del Hospital de Ciudad Real, en los que lo primero es preguntarnos si el paciente presenta alguna contraindicación para el uso del neuroléptico típico. Que no la presenta, pues podemos utilizar los de baja potencia o los de alta potencia. Los de baja potencia, el Largactil, que se puede administrar vía intravenosa, o el Sinovan, que tenemos la opción de la administración subcutánea o intramuscular. Y los de alta potencia, que es el haloperidol, que luego daremos algunas indicaciones un poco más específicas del uso del haloperidol en los pacientes paliativos. Si el paciente sí que presenta alguna contraindicación, podemos utilizar la risperidona, la olanzapina o la quetiapina si el paciente tiene la ingesta oral conservada, o bien el aripiprazol si la ingesta oral está alterada. El haloperidol ya no se utiliza en los pacientes paliativos y por varias opciones, porque hay riesgo de alargamiento del intervalo QT, porque está riesgo también de producir arritmias malignas que pueden llevar a la muerte del paciente, o bien por la muerte súbita. Lo que pasa es que sí que se puede seguir utilizando como antiemético. ¿No funciona? No. A ver, perdonarnos, vamos a intentar otra vez dejar de compartir y volvemos a ponerla, ¿vale? Yo creo que ya. Vale, sigue, perdonad. También queríamos hablar un poco del control de últimos días y de la sedación paliativa, porque son situaciones que generan un estrés importante tanto en el paciente como en la familia. ¿Qué entendemos por situación de enfermedad terminal? Pues aquella en la que ya no existe un tratamiento específico para lograr la curación y en la que se prevé el fallecimiento del paciente en un plazo de tiempo corto. En el caso de las enfermedades oncológicas es mucho más fácil identificable y definible que en otro tipo de
de patologías. Y la situación de últimos días son aquellos días que podemos detectar que son previos al fallecimiento del paciente y se va produciendo de forma gradual. Además, un 75% de las defunciones se producen tras un periodo más o menos corto de agonía, que aunque ya es un término que no se utiliza. Y la distanasia es lo que se pretende evitar desde las unidades de cuidados paliativos y sobre todo desde cuando vienen a la urgencia estos pacientes, que es la muerte con dolor, disnea o desasosiego, que afecta no solo al paciente sino a los familiares de estos pacientes. No existen unos datos claros ni unos signos o síntomas que nos puedan determinar que el paciente va a fallecer próximamente, pero sí existen algunos signos y síntomas que pueden orientarnos a que el paciente se encuentra en situación de últimos días. Por ejemplo, los estertores audibles, que el paciente comience con taquipnea o con hipotensión, las taquicardias en reposo, la presencia de livideces que comiencen con disminución del nivel de conciencia, que empiecen a perder la vía oral, que ya no quieran comer, que empiecen a encontrarse con astenia y estos síntomas y signos suelen desembocar en múltiples visitas al servicio de urgencias o a los centros de atención primaria. ¿Cómo podemos detectar que puede ser algo útil la sedación en los últimos días? Pues cuando los enfermos presentan ya una clínica refractaria a los tratamientos habituales y suele aparecer entre un 25 y un 29% de los enfermos. Cuando tenemos agitaciones severas, disnea de reposo refractaria a los tratamientos previos, como hemos dicho antes, la presencia de estertores, estatos convulsivos, cuando aparecen hemorragias y cuando el paciente empieza a tener un sufrimiento que va más allá de lo físico, también en el área espiritual. La sedación en estos casos puede ser una buena medida para tratar de controlar los síntomas refractarios al disminuir el nivel de conciencia de los pacientes. Es importante que dejemos reflejado en la historia clínica las indicaciones de la sedación, la información que le hemos proporcionado tanto al familiar como al paciente para obtener el consentimiento del enfermo, los fármacos que vamos a utilizar, a las dosis que las vamos a utilizar y la aplicación escalonada y el seguimiento y las reevaluaciones que vamos a ir haciendo a lo largo del tiempo al paciente. Para controlar el nivel de sedación puede ser útil la escala de Ramsay, en que va en 6 niveles, desde un nivel 1, que es un paciente agitado y angustiado, hasta un nivel 6 en el que no obtenemos respuesta del paciente. Y los fármacos que más se utilizan para la sedación es el midazolam, que se puede utilizar por vía subcutánea o intravenosa, la clorpromacina o la levomepromacina, el fenobarbital y el propofol-pronolol. ¿Cómo se puede alcanzar la dosis con midazolam, que es el fármaco de elección? Lo tenemos por dos vías, la vía subcutánea o la vía intravenosa. La dosis de inducción en vía subcutánea será de 2,5 a 5 miligramos cada 4 horas. La administración es en bolo. Hay que individualizar estas dosis en función del estado de conciencia de partida del paciente y de la fragilidad y las comorbilidades que presenta el paciente. Además, suelen ser pacientes que han estado con tratamientos con benzodiazepinas previas, por tanto, suelen tener mayor tolerancia y en estos casos las dosis de inducciones habrá que subirlas un poquito más a 5 y 10 miligramos. Las dosis de rescate las podemos utilizar cuando el paciente presenta agitación o persiste el síntoma a pesar de las dosis de inducción y se pueden repetir las veces que sean necesarias. Hay que tener en cuenta que la acción del midazolam va a tardar unos 10-15 minutos cuando se utiliza la vía subcutánea. Si preferimos mantener una dosis de infusión continua, la dosis se calcula en función de la dosis total de inducción en las 24 horas previas, más el total de las dosis dividido en 24 y eso serían los miligramos hora a pasar
en la infusión. Y las dosis extra, como en el caso de la morfina, serán del 10%, es decir, de 1/6 de la dosis total. La sedación utilizando el midazolam por vía intravenosa, la dosis de inducción va a ser de 1,5 a 3,5 miligramos en bolo lento y se puede ir repitiendo la dosis cada 5 minutos hasta alcanzar el nivel mínimo de sedación que alivie el síntoma que presenta el paciente. Y la suma total de las dosis que han sido necesarias es lo que va a denominarse dosis de inducción, es la dosis total que tiene que quedar reflejada en la historia clínica. Para pasar una infusión continua, pues es la dosis de inducción total por 6 a administrar en 24 horas. Como hemos dicho antes, otros fármacos que se pueden utilizar tanto por vía subcutánea como por vía intravenosa sería la levomepromacina o la clorpromacina. Otros fármacos que podemos utilizar para aliviar los síntomas refractarios puede ser la morfina para tratar la disnea por vía oral. Hay que tener en cuenta que si el paciente estaba con un tratamiento previo, se tiene que subir la dosis entre un 30 y un 50%, y si no presentaba tratamiento previo, la dosis que se puede iniciar es de 30 miligramos al día y que se tienen que repartir en 6 tomas. O también se puede utilizar la dosis subcutánea, como hemos dicho antes, 2,5 miligramos cada 4 horas, y para las dosis de rescate un 10% de la dosis total diaria. La escopolamina, que también se utiliza bastante, nos va a ayudar a prevenir o a tratar las secreciones bronquiales, y las dosis van de entre 0,5 y 1 miligramos cada 4 horas. Se pueden utilizar de forma intravenosa o subcutánea. Esta sería la bibliografía que hemos utilizado para desarrollar la sesión, y muchas gracias a todos por la atención a pesar de los incidentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mientras alguien se anima, bueno, nosotros queríamos traer a este grupo de SEMESMIR este tema, ya que cada día lo tenemos más frecuente, y una de las cosas en las que desde el hospital, desde el servicio de urgencias de Ciudad Real, nos hemos puesto a trabajar es en el tratamiento del síndrome confusional agudo, que ya no se dice síndrome confusional agudo, sino delirium, del paciente anciano o paliativo. ¿Por qué? Porque nos ponen muy nerviosos, hacen muchísimo ruido, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo calmarlos. Entonces nos hemos puesto con ello, hemos creado esa guía interna que tenemos para podernos ayudar en esas situaciones y ver qué tratamiento le viene mejor a cada tipo de paciente. A mí sí que me gustaría remarcar, como ha dicho Leonor, que antes de tratar lo que es el delirium o el dolor, que es el otro caso que ha puesto Leonor, pues que busquemos la causa, lo primero, ¿vale? Porque un paciente está agitado, será por algo, a no ser que tenga algún tipo de demencia, pero si un paciente empieza con alteraciones conductuales, lo primero es buscar la causa y luego seguidamente ya poner un tratamiento, pero las alteraciones iónicas, las retenciones de orina, el tratamiento del dolor, fundamental para poder empezar con el abordaje de este tipo de pacientes. No sé si alguien se anima. Leonor, ¿tú quieres decir algo? No. A ver si... Pues nada, os agradecemos muchísimo haber estado en la sesión, habernos escuchado a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido. Como os habéis dado cuenta, la informática no es lo nuestro, pero nos dedicamos a otras cosas. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.